Muy buenas noches. Buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy día jueves y continuamos con el estudio del libro de Jeremías. Para comenzar la reunión y como acostumbramos, vamos a hacer una oración. Va a estar a cargo de nuestro hermano Emiliano, que se ha ofrecido para ello. Adelante, Emiliano. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia satisfacción. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias, Emiliano. Y formalmente ya buenas noches y iniciamos la sesión. Estamos, como varios jueves ya anteriores, estamos en el estudio del libro de Jeremías y estamos para iniciar el capítulo 15. El capítulo 15 de este profeta que tiene 52 capítulos, ¿no? Y hasta ahora estamos viendo a este Jeremías que empieza contándonos cómo es llamado y, y cómo el Señor le encarga de decir cosas que realmente constituyen advertencias al pueblo de Judá, al pueblo del reino del sur, de lo que había sido el país de Israel, que se había dividido ya hacía algunos siglos en el reino del norte y el reino del sur. Habíamos visto cómo el reino del norte ha caído 150 años antes, el reino de Israel propiamente, y cómo el reino de Judá está en peligro de caer. Y el rol, el papel del profeta Jeremías es transmitir el encargo de parte de Dios, de parte del Señor, decirles, cuidado, miren lo que va a pasar. Y lo dice con toda crudeza, no tiene pelos en la lengua, lo dice con toda fuerza, lo vocifera, lo dice en la puerta del templo, se lo dicen las autoridades, se lo dice al pueblo, pero no le hacen caso. No le hacen caso y estamos viendo y analizando juntos en un diálogo que realmente yo disfruto mucho porque es muy rico. La participación de todos ustedes enriquece. Estamos viendo cómo el pueblo necio, el pueblo cabeza dura, el pueblo con los oídos tapados, pero que, como comentábamos, es un tema no solamente del pueblo del reino de Judá en aquella época, porque notamos en mucho y hasta en peor, como todavía hoy, tantos siglos después, seguimos siendo tan necios y tan duros de cabeza y tan de oídos tapados de no poder comprender lo que el Señor espera de nosotros, ¿no? Y por ahí estamos analizando entonces a este profeta, que les vuelvo a comentar, es un profeta complicado. ¿Por qué? Porque en este largo texto hay desorden, ¿no? Eh, Y eso podría marear a alguno. Alguien dice, oye, esto ya lo dijeron antes, lo leímos antes, estamos repitiendo. No, es un poco producto del desorden de este libro de Jeremías, pero en su desorden tiene una gran riqueza y por eso es que vale la pena hacer el esfuerzo de leerlo y de a poquito vamos avanzando, vamos deteniéndonos, comentamos en lo que les parece y así vamos a irlo conociendo más y más. Hay muchas más cosas todavía que descubrir en este maravilloso personaje que es Jeremías. Entonces, vamos a comenzar la reunión de hoy leyendo esta perícopa que está en dos diapositivas.
Ya estoy cansado de compadecerme. ¿Quién podría leer, por favor? ¿Yo puedo leerla, Manuel Pablo? Sí, Graciano, claro. Adelante y gracias. Buenas noches, hermanos. Ya estoy cansado de compadecerme. El Señor me dijo, aunque Moisés y Samuel se presentaran delante de mí, yo no me conmovería de este pueblo. Échalos fuera de mi presencia y que se vayan. Y si ellos te dicen, ¿a dónde iremos? Tú les responderás, el destinado a la muerte, a la muerte. El destinado a la espada, a la espada. El destinado al hambre, al hambre. El destinado al cautiverio, al cautiverio. Yo mandaré contra ellos 4 clases de castigos, oráculo del Señor. La espada para matar, los perros para arrastrar, los pájaros del cielo y las fieras de la tierra para devorar y destruir. Haré de ellos el espanto de todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por todo lo que él hizo en Jerusalén. ¿Quién tendrá piedad de ti, Jerusalén? ¿Y quién se condolerá por ti? ¿Quién se apartará de su camino para averiguar cómo estás? Fuiste tú la que me rechazaste, oráculo del Señor, la que te volviste atrás. Entonces yo extendí mi mano y te destruí, cansado de tenerte compasión. Miren Jerusalén, ¿no? ¿Quién tendrá piedad de ti, Jerusalén? Ha leído Graciano. ¿Quién se condolerá por ti? Esta ciudad tan controvertida, ¿no? Esta ciudad maravillosa por un lado, esta ciudad que es la que alberga el templo del Señor y a la vez esa ciudad tan vilipendiada. Pero esto es producto de la acción, del accionar de los propios habitantes, del propio, entre comillas, pueblo elegido, ¿no? Ellos que viven en esa ciudad que podríamos considerar santa, y yo les decía, por lo menos dudo un poquito, pero esa ciudad que a la vez alberga el templo, es una ciudad que se comporta de la manera en que lo hace y que aburre a este punto al Señor. Ese Señor que es de una tremenda paciencia, de una tremenda, gigantesca capacidad de perdón, ya se hartó, ¿no? Y un poco recordemos ese pasaje en el Evangelio, cuando Jesús también entrando a Jerusalén llora por la ciudad, ¿no? Un poco la frase, oh Jerusalén, ¿no? Entonces, esta ciudad tan controvertida. Pero a ver, continuamos, Graciano, por favor. Yo los aventé con la horquilla por las ciudades del país. Dejé sin hijos a mi pueblo. Lo hice perecer porque no se apartaban de sus caminos. Hice a sus viudas más numerosas que la arena de los mares. Hice venir sobre las madres de los jóvenes guerreros un devastador en pleno mediodía. Hice caer de repente sobre ellas la angustia y el pánico. Desfallece la que dio a luz 7 veces. Está a punto de expirar. Su sol se ha puesto en pleno día. Quedó avergonzada y confundida. Al resto de ellos los entregaré a la espada delante de sus enemigos, oráculo del Señor. Ujú. Bien, Graciano, muchas gracias. Y miren acá qué pertinente recordar siempre esos corchetes, oráculo del Señor, porque Jeremías está hablando, Jeremías está escribiendo, pero cada vez que anota, y lo vemos bastante, cada vez que anota oráculo del Señor, es que es como que Jeremías nos está diciendo, oye, esas son palabras del Señor, no son mías. Yo soy solamente el mensajero, ¿no? Yo llevo el mensaje, pero el mensaje es del Señor directamente. Ese es mi rol como profeta, explicaría Jeremías. Y todo lo resume en eso que a cada rato anota y dice oráculo del Señor. En otra traducción de la Biblia podría decir así habla el Señor. Y lo que quiere decir, como les repito, es eso. Esas palabras tan duras, esas palabras tan claras, esas palabras no son mías.
Yo soy solamente el mensajero, ¿no? Y el mensaje de quién lo traigo, del Señor, del Dios Padre, del Creador del mundo, del Señor a quien se supone tenemos adoración y reverencia. Y Él reclama a través de mi boca, usa mi boca como medio para que ustedes escuchen, usa mi pluma como medio para que ustedes lean lo que Él está sintiendo y lo que Él está advirtiendo. Entonces, a este querido Jeremías que advierte y advierte, seguimos viendo poco caso le hacen, ¿no? Aquí quisieran comentar algo, hermanos, bienvenido. Cuando dice en el último párrafo que leyó Graciano, desfallece la que dio a luz 7 veces. Alguien se podría preguntar en esa lectura lenta, ¿quién dio a luz 7 veces? ¿A quién se puede referir? Pero recordemos, 7 es el número de la completitud, ¿no? Entonces, la que dio a luz 7 veces, la que dio a luz siempre, se refiere a la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén está a punto de expirar, está a punto de morir. Su sol se ha puesto en pleno día. Imagínense esa escena, ¿no? Qué maestría para escribir también. El sol se pone al ocaso, pero el sol de Jerusalén se ha puesto en pleno día. Quedó avergonzada y confundida. Al resto de ellos los entregará la espada delante de sus enemigos, dice el Señor. Y esto que dice el último parrafito que estamos leyendo, Jerusalén quedó avergonzada y confundida. Y efectivamente, y lo vamos a ver más adelante, y lo vemos más adelante todavía, porque este momento que está anunciando Jeremías es el momento de el asedio del imperio babilonio sobre la tierra de Judá, que ya sabemos el desenlace por cultura histórica, ¿no? Lo que va a suceder es que finalmente el imperio babilonio ingresa a Jerusalén, destruye la ciudad, incendia el templo, se destruye, y el templo queda destruido. Y los muros de la ciudad quedan destruidos, quedan amontonadas como piedra sobre piedra, como lo que nosotros conocemos como una ruina, ¿no? La ciudad queda en ruinas. Entonces, ¿a qué se refiere esto de que la ciudad quedó avergonzada y confundida? Se refiere a eso. O sea, eso que había sido el orgullo del pueblo de Israel, su ciudad, su templo, está en ruinas. Entonces, la ciudad quedó avergonzada y confundida. Y les digo, eso mismo lo vamos a ver cuando avanzamos un poquito y vemos el retorno, ¿no? Aquí se va a producir la derrota y el destierro de los judíos a Babilonia. Pero después ellos van a regresar, ya lo hemos conversado y lo conversaremos más en su momento, ellos van a regresar y van a tener oportunidad de reconstruir Jerusalén, reconstruir el templo primero y reconstruir la ciudad después, sus muros, levantar esos muros que estaban piedra sobre piedra. Y ellos van a decirnos, y les digo qué interesante, y lo vemos en los libros que siguen, cuando hablan de que con eso ellos salvan su vergüenza. El pueblo estaba avergonzado de que su ciudad, su emblema, su ciudad símbolo, estaba en ruinas. Entonces la levantan, la reconstruyen, levantan los muros de la ciudad, que es el acto final. Porque primero es el altar, luego el templo y luego los muros. ¿Cuánto tiempo toma este proceso entre que reconstruyes el altar y el templo y los muros? ¿Te imaginas una semana, 2 semanas? No, hermanos. 150 años. Tremendo. O sea, los judíos van a ser exilados acá a partir de la derrota que se está gestando con los babilonios. Luego de 70 años que el rey Ciro de Persia les permite regresar, a partir de que regresan, 150 años para que ellos, o sea, ya son varias generaciones, para que ellos
logren finalmente reconstruir la ciudad. Imagínense todo lo que pasan, todo lo que pasan. Entonces, desfallece Jerusalén, en el último párrafo se puede leer así, desfallece la que dio a luz 7 veces, desfallece la ciudad que tuvo tantos hijos, en cumplimiento de la orden del Señor, que desde el Génesis dice, crezcan y multiplíquense, ¿no? Esta ciudad prolífica, esta ciudad como una madre llena de hijos, está a punto de expirar. Su sol se ha puesto en pleno día, la ciudad quedó avergonzada y confundida. Y esa vergüenza se va a reparar, pero después de cuántos años, ¿no? Como les digo, se va a reparar después de 70 para que regresen y 150 para que levanten los muros, 200, más de 200 años. ¿Cuántas generaciones de personas que como nosotros nacemos, tenemos una edad de reproducción, hijos, y vienen otros después y otros después? ¿Cuántas generaciones en esos 200 años? Entonces, definitivamente, los que reconstruyen la ciudad no habían conocido, salvo alguien muy, muy, pero muy viejo, que hubiera ido, que hubiera sido muy joven cuando sucedió esto. Era muy raro encontrar a alguien que pudiera tener en su memoria lo que había sido la ciudad antigua y el templo antiguo, ¿no? Pero ahí se va a encargar el profeta Ageo y el profeta Zacarías, se van a encargar de decirles, este templo es más bello que el anterior, porque la gente estaba también ahí medio que deprimida, medio que confundida, medio desmoralizada. O sea, esto fue una afectación muy, muy, muy fuerte a la esencia de la fe del pueblo de Israel, al pueblo judío. Tremendo dolor que les causó. ¿No? Les cuento esto como un poquito relacionando, Difícil, eh, difícil. relacionamos esto con libros del propio Antiguo Testamento, pero para darles un poco el contexto, ¿no? Es difícil ser profeta, profesor, ¿no? En aquella época, No, para que lo comprendiera. Muy difícil también, ¿no? Para es que él, que se juega, él sufrió mucho. sí, Mary, se juega en Ujú. el pellejo, Sí, sí, se muy juega en el difícil pellejo. que... Porque tú dirías, oye, ser profeta, qué honor, Señor, ¿no? Voy a No, ser tu hasta no. profeta, yo voy a ser tu profeta y la gente me va a rendir pleitesía. No, tú eres su Muy profeta. difícil. Te sometes a vejámenes, te sometes a torturas, te sometes Sí. a la burla. O sea, lo que podríamos decir que honor, que el Señor me digas, vas a ser mi profeta. Señor, escoge a otro, por favor. No, no, yo estoy viviendo tranquilo. Y en el caso de Jeremías, él le va a pedir, no sé si ya lo hemos leído, pero viene cuando él le pide a Jeremías que no se case, que no tenga hijos, Sí, que no tenga hijos. Sí. ¿no? Le pide eso, mantente Ujú, soltero y sin hijos, porque lo que va a ujú. suceder, no quisiera que tus hijos sufran lo que van a tener que sufrir los demás. Entonces, Muy fuerte. prácticamente, ahora diríamos nosotros normal que alguien no tenga hijos, pero en esa época en que primaba como principio número uno, el que las mujeres y los hombres tuvieran muchos hijos, mientras más hijos mejor, mientras más hijos cumplían mejor la ley del Señor, y entonces que Jeremías sacrificara su propio instinto y su propia formación y no tuviera hijos, pero Y no eso tuviera familia. es muy, muy sacrificado su rol. Muy Y fuerte. todas esas cosas que habla tan duras le van a merecer el repudio, el rechazo y torturas que vamos a ir viendo en las próximas. Torturas reales, penurias, del mayor calibre. Ujú. Bien, bien, bien sufrido. Por eso es que, como ya comentamos y menciono nuevamente, pero por eso es que algunos estudiosos comparan con el respeto del caso y con la distancia del caso, pero comparan a Jeremías con Jesús como sufriente, ¿no? Jeremías, tremendo sufriente. No la pasa bien, no la pasa fácil, para nada. Cuchi, adelante, por favor. Sí, realmente tuvo una vida bastante dura, esa soledad, todo el mundo le da la espalda, eh,
le pasa de todo a él y pese a ello, él sigue intercediendo por su pueblo. Y es tanto que anhela que Dios perdone al pueblo, eh, que las palabras con las que le contesta el Señor no pueden ser realmente más duras. Eh, Incluso al inicio pone a Moisés y a Samuel que Dios escuchó a uno, escuchó a otro, y por sus oraciones y por el arrepentimiento y por todo lo que hicieron, eh, fueron perdonados los pueblos bueno, el pueblo de Israel, pero ahora ya está el juicio hecho, ya no hay marcha atrás, y eso le causa un dolor enorme a Jeremías. Sufre, es un dolor inmenso. Quería referirme en este punto porque a pesar de todo lo que le hace, él sigue intercediendo por su pueblo. Claro, gracias, Cuchi. Sigue intercediendo por su pueblo y sigue como negociando, intercediendo con el Señor, como entre comillas negociando para que el sufrimiento no sea tanto, ¿no? Entonces ahí está como bien dice Cuchi, como bien recuerda, intercedió Abraham, intercedió Moisés, acá hablan de Samuel y otros intercesores. A ver, vamos a avanzar otro poquito. Seguimos en el capítulo 15, de versículo 10 hasta el final del capítulo, y aquí también son dos diapositivas. Todos me maldicen. ¿Quién puede leer? ¿Puedo leer, Emiliano, Emiliano? por favor, adelante, Emiliano, muchas gracias. Todos me maldicen. Qué desgracia, madre mía, que hayas dado a luz a mí, un hombre discutido, un hombre discutido y convertido por todo el país. Controvertido. Controvertido, Claro, ya. ahí está lo que hablábamos, Emiliano, o sea, un hombre contradictorio, controvertido, ¿no? O sea, un hombre discutido, controvertido. Qué desgracia, madre, que me hayas dado a luz a mí, un hombre tan conflictuado. Miren, qué duro hablar así. Sí, De, adelante, Emiliano. de nuevo, qué desgracia, madre mía, que me hayas dado a luz a mí, un hombre discutido y controvertido por todo el país. Yo no di, yo no di ni recibí nada prestado, pero todos me maldicen. Que así sea, Señor, si no te he servido bien, si en el tiempo de la desgracia y de la angustia no interviene ante ti por mi enemigo. Tú lo sabes, se puede quebrar el hierro del norte y el bronce. Se puede quebrar el hierro del norte y el bronce. Tu riqueza y tus tesoros los entregaré como botín gratuitamente por todos tus pecados en todo tu territorio. Haré que sirvas a tus enemigos en un país que no conocías, porque un fuego se encendió en mis narices y arde contra ustedes. Señor, acuérdate de mí, tómame en cuenta y véngame de mis perseguidores, no dejes que me arrebaten, abusando de tu paciencia. Mira que soporto injurias por tu causa. Sí, Emiliano, vamos a continuar, pero miren, que no sé si sienten conmigo el tono de esas palabras de Jeremías, porque ya es él que habla, ya no es oráculo del Señor, ¿no? Él está hablando. Que sea así, Señor, y lo que acaba de leer Emiliano. Haré que sirvas a tus enemigos en un país que no conocías porque un fuego se encendió en mis narices y arde contra ustedes. Pero el último párrafo dice, Señor, dice Jeremías, acuérdate de mí,
tómame en cuenta y véngame de mis perseguidores. No dejes que me arrebaten abusando de tu paciencia. Mira que soporto injurias por tu causa. No sé, les digo, para mí tiene un sabor parecido a varios salmos en los que el orante, en el salmo sabemos que son personas de carne y hueso que le oran al Señor, que le imploran en varios de ellos y que le piden cosas como esta. No dejes que me arrebaten abusando de tu paciencia. Mira que soporto injurias por tu causa. ¿No? Entonces, vamos a terminar esta y damos la palabra. Eso, seguimos, Emiliano. Cuando se presentaban tus palabras, yo las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo soy llamado con tu nombre, Señor, Dios de los ejércitos. Yo no me senté a disfrutar en la reunión de los que se divierten. Forzado por tu mano, me mantuve apartado, porque tú me habías llenado de indignación. ¿Por qué es incesante mi dolor? ¿Por qué mi llaga es incurable? ¿Se resiste a sanar? Serás para mí como un arroyo engañoso de aguas inconstantes. Por eso, así habla el Señor. Si tú vuelves, yo te haré volver. Tú estarás de pie delante de mí. Si separas lo precioso de la escoria, tú serás mi portavoz. Ellos se volverán hacia ti, pero tú te volverás hacia ellos. Yo te pondré frente a este pueblo como una muralla de bronce inexpugnable. Te combatirán, pero no podrán contra ti, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte. Oráculo del Señor. Yo te libraré de la mano de los malvados y te rescataré del poder de los violentos. Gracias, Emiliano. Mira, estas son palabras, cuando dice acá oráculo del Señor, es el Señor que habla a través de Jeremías, y cuando dice en el tercer párrafo, yo te pondré frente a ese pueblo como muralla de bronce inexpugnable. Te combatirán, pero no podrán contra ti. Se lo dice el Señor a Jeremías. Y añade, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte. Y mira, termina diciendo, yo te libraré de la mano de los malvados y te rescataré del poder de los violentos. Cosa que finalmente vamos a ver sucede con Jeremías. Sucede con Jeremías. Jeremías va a ser uno de los pocos que cuando entran los babilonios triunfantes y destruyen Jerusalén, van a uno de los pocos que dejan tranquilo es a Jeremías y le dicen, no, Jeremías, tú eres libre y decide tu destino. Si quieres quédate a vivir acá, si quieres ándate a Egipto, haz lo que tú quieras con tu vida. Entonces, finalmente, esto que dice acá el Señor se cumple, ¿no? Adelanto, pero porque si no, el texto se hace un poco confuso. Adelanto cositas para irnos ubicando, pero es que les digo, todo esto se va, todo esto tiene sentido y se cumple. Pero a ver, vamos a dar la palabra, está la manito de Graciano levantada. Adelante, Graciano. Un ratito, don Manuel, ¿puede aceptar? Tengo una hermanita en Tacna que quiere entrar, ¿le paso el vínculo? Por favor, Emiliano, bienvenida. Y después me pasa su nombre para incluirla yo mismo en la relación de los participantes. Pero Ya, muchas gracias. en ese momento Gracias. tú hazlo y Sí, bienvenida, bienvenida con todo corazón. ya, gracias. Adelante, Graciano. Gracias, Manuel Pablo. En la primera frase, ¿no? de este capítulo, qué desgracia, madre mía, que me hayas dado a luz a mí, me hace recordar bastante a las expresiones de Job, cuando sufría todo lo que sufrió, ¿no? Más o menos en ese tono también lo decía, ¿no? Que mejor no hubiera nacido y que él nació de noche, cosas como esas, ¿no? Me Sí, hace recordar bastante. sí, sí, tienes razón, Graciano. Aunque claro, la diferencia está en que el sufrimiento de Job es solo de Job y acá el sufrimiento es de todo el pueblo, ¿no? Es todo el pueblo completito que sufre esto. Pero Jeremías dice, qué desgracia que me hayas dado luz a mí, un hombre discutido y controvertido. Es Jeremías que habla por él mismo. Miren cómo se siente. Por eso yo les decía, si nosotros pensamos, oye, el Señor me ha escogido su profeta, qué honor.
qué honor, saco pecho, ¿no? Pero vemos, hermanos, hermanas, que este encargo es durísimo, es durísimo. Mm, Uno dice, soy el profeta del Señor, me van a llevar en avión en primera clase, voy a estar en todos los países dando discursos. No, acá va a estar en una situación de marginación y de maltrato y de golpe y de que vamos a ir viendo poco a poco. A ver, está la manito de Augusto. Adelante, Augusto. Buenas noches. Hay una parte que dice, no he intercedido ante ti por mis enemigos en tiempo de desgracia y en tiempo de angustia. Es decir, como diciendo, ¿por qué se portan así por mí? No solo hablo yo de desgracias las desgracias que tú me mandas a hablar contra el pueblo, sino también estoy yo abogando por ellos, ¿no? O sea, como diciendo, es algo injusto lo que me está pasando, ¿no? Que ellos se vuelvan en contra mí como si yo fuera el causante de sus desgracias cuando son ellos mismos, ¿no? O sea, él ve que esa injusticia es lo que a él creo que le ofende tanto, ¿no? Le, digamos que causa en él algo que, como Job en ese sentido, que no podía comprender, ¿no? El por qué todos iban contra él a pesar de que él también estaba tratando de abogar por ellos, ¿no? Excelente. Excelente punto, Augusto. Y espero que todos los hermanos que estamos participando notemos esto que nos ha dicho Augusto, ¿no? Este papel es como la mortadela del sándwich. Nuestro querido Jeremías está en el medio. Por un lado, Dios que corrige con toda la fuerza. Por otro lado, el pueblo que no entiende, pero nada de lo que pasa y no entiende a Jeremías. Y entonces van contra Jeremías como que Jeremías fuera que la mala leche, el espía del enemigo, el que trae la mala suerte, el ave de mal agüero. ¿Qué cosa es esto, no? Entonces, en el medio está Jeremías, como dijéramos en términos criollos, en el medio del sándwich. Presión por un lado, presión por abajo. Presión del pueblo y presión de Dios. Y en el medio Jeremías. Bien, bien visto, Augusto. Sí. Qué posición tan difícil. Pero sin embargo, él la cumple. ¿Alguien más que quiera participar? Si no, avanzamos. A ver. Entramos al capítulo 16. Acá algo que les adelantaba hace un ratito cuando empezábamos la sesión. Ese hecho de que el Señor le pide a Jeremías que no se case, que no tenga hijos. Acá está, ¿no? Capítulo 16 comienza con eso. No tomes mujer ni tengas hijos. Otro elemento de sacrificio muy fuerte. Acá vamos a leer dos diapositivas. ¿Quién se ofrece? ¿Puedo leer? Sí, Marisol, gracias. Adelante. No tomes mujer ni tengas hijos. La palabra del Señor me llegó en estos términos. No tomes para ti una mujer ni tengas hijos e hijas en este lugar, porque así habla el Señor acerca de los hijos y de las hijas que han nacido en este lugar, de las madres que los dan a luz y de los padres que los engendran en ese país. Ellos morirán de una muerte horrible y no serán llorados ni sepultados. Se convertirán en estiércol sobre la superficie del suelo. Serán exterminados por la espada y el hambre, y sus cadáveres, ¿me escuchan? Perfectamente, Marisol. Y sus cadáveres serán pasto de las aves del cielo y de los animales de la tierra. Mas aún así habla el Señor. No entres en una casa donde hay un banquete fúnebre. Perdón, he movido sin Se querer. corrió. No, he corrido, sí. No vayas a lamentarte ni te conduelas con ellos, porque yo he retirado de este pueblo mi paz
la fidelidad y la compasión. Oráculo del Señor. Grandes y pequeños morirán en este país. No serán enterrados ni llorados, y nadie se hará incisiones ni se rapará la cabeza por ellos. No se partirá el pan para el que está de duelo, con el fin de consolarlo por el muerto, ni se le hará beber la copa del consuelo por su padre o por su madre. Marisol, un segundito, sigues leyendo, pero miren en este tercer párrafo que acabas de leer ahorita, qué detalle, ¿no? No sé si lo notan. Cuando dice, en la segunda parte del tercer párrafito, dice, no se partirá el pan, ni se hará beber la copa del consuelo. O sea, estamos en tiempo de Jeremías, más o menos, por redondear, 600 años antes de Jesús, 600 años antes de la institución de la Eucaristía, antes de la institución de la Eucaristía, miren. Y ya el profeta nos habla, no se partirá el pan, ni se le dará beber la copa del consuelo. ¿Eso se refiere a la celebración judía de la Pascua? Pero qué parecido, qué relacionado, ¿no? Con lo que es nuestra Eucaristía hoy. Entonces son Sí, como prefiguras. Definitivamente es lo que dice Augusto, pero no deja de llamar la atención, ¿no? El tema del partir el pan y de beber la copa. A ver, Y esa vamos parte que dice que no se harán incisiones, ¿a qué se referirá? a ver, espérate. ¿En qué línea está más o menos? Nadie se hará incisiones ni se rapará por ellos. en el segundo renglón del último párrafo. Ok. Grandes y pequeños morirán en este país, que no serán enterrados ni llorados, y nadie será incisiones ni se rapará la cabeza por ellos. ¿No? Entonces es como que, mira, si alguien fallece en una circunstancia normal, por ese que fallece se hace luto. Y entonces el luto se manifiesta de muchas maneras, y en la costumbre antigua es como una desgracia, se rasgan las vestiduras, se echan ceniza en la cabeza, ¿no? Se hacen incisiones, se arañan el cuerpo, se rapan la cabeza, un poco como señales del duelo, del dolor que produce el fallecimiento de alguien querido. Pero si van a morir todos, ¿quién va a hacer duelo? Entonces, por eso dice, grandes y pequeños morirán y no serán enterrados, ni llorados, ni lamentados, porque no va a quedar quien los lamente, quien los vele, quien sufra por ellos. Y ahí se añade lo que comentábamos de partir el pan y beber la copa. A ver, vamos a terminar de leer la perícopa. A ver, hermana. Sí. Um, no entres en la casa donde hay un festejo para sentarte a la mesa con ellos a comer y beber, porque así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Yo haré desaparecer de este lugar ante los ojos de ustedes y en sus propios días el grito de alegría y el grito de júbilo, el canto del esposo y el canto de la esposa. Cuando tú anuncies a este pueblo todas estas cosas, ellos te dirán, ¿por qué el Señor nos amenaza con esta calamidad tan grande? ¿Cuál es nuestra iniquidad? ¿Cuál es el pecado que hemos cometido contra el Señor nuestro Dios? Entonces tú le responderás, es porque los padres de ustedes me han abandonado, oráculo del Señor, y han ido detrás de otros dioses, los han servido y se han postrado delante de ellos. Me han abandonado a mí y no han observado mi ley. En cuanto a ustedes, han obrado peor que sus padres. Cada uno sigue los impulsos de su corazón obstinado y perverso sin escucharme a mí. Pero yo los arrojaré de esta tierra
a un país que ni ustedes ni sus padres han conocido, y allí servirán a otros dioses día y noche, porque no les tendré compasión. Gracias, Marisol. Miren en esa segunda diapositiva, una cosa que llama la atención tremendamente, el segundo párrafo que empieza diciendo, cuando tú anuncies a este pueblo todas estas cosas, ellos te dirán, ¿por qué el Señor nos amenaza con esta calamidad tan grande? Es algo que ya hemos venido comentando y está clarísimo, ¿no? Y añaden otra pregunta, ese es el pueblo que habla. ¿Cuál es nuestra iniquidad? ¿Cuál es el pecado que hemos cometido contra el Señor nuestro Dios? Miren, es algo que realmente debemos tomar y reflexionar, porque esa pregunta es sincera, pero no por sincera es correcta. ¿Qué denota esta pregunta? Claramente, hermanos, a ver quién se anima a darnos un alcance al resto. ¿Qué denota? ¿Qué nos transmite una pregunta como esta? ¿Por qué el Señor nos amenaza con una calamidad tan grande? ¿Qué pecado hemos cometido? Sí, Graciano, adelante. No reconocen su comportamiento malo, ¿no? No, Excelente, excelente, Graciano. Miren, quedémonos con eso, excelente. El pueblo no reconoce. Otra vez volvemos al tema del arrepentimiento y el perdón, y hablaríamos en términos ya cristianos del sacramento de la reconciliación. Pero vuelvo a insistir, porque realmente la Biblia nos enseña tanto. Para que este proceso se dé y terminemos realmente perdonados y salvados, para que eso se dé hay un paso primero, y es reconocer mi falta. Y si no la reconozco, ¿cómo me arrepiento si no reconozco que he hecho algo malo? Y aquí está clarísimo, hermanos, en esto que hemos leído del segundo parrafito. ¿Por qué el Señor, dice el pueblo, por qué el Señor nos amenaza con esta calamidad tan grande? ¿Cuál es nuestra iniquidad? ¿Cuál es el pecado que hemos cometido contra el Señor nuestro Dios? Uno se rasca la cabeza y dice, ¿qué tan brutos pueden ser? Y por eso le dice obstinados, tercos, necios, frente de piedra, ¿no? Ya por poco le falta que le dirían en términos modernos nuestros burros, ¿no? Con el perdón de los burros, que son lindos animales. Para mí, y sobre todo cuando recién nacen, es el animal más lindo que puede haber, ¿no? Un burrito recién nacido, el que ha tenido experiencia de vivir en el campo. Es una maravilla ese animalito, y el burro es un animal que tiene un montón de virtudes, pero bueno, en en nuestra mala costumbre le decimos burro al necio, al torpe, al cerrado, al que no le entran balas. Y en ese sentido está diciendo el Señor, ¿no? Pero el pueblo no reconoce su falta. Eso es tremendo, y podría pasarse porque ya lo leemos y seguimos leyendo, pero yo quería detenerme porque miren qué tremendo tema y cuánto ocurre eso hoy mismo. Lo conversaba con un hermano de este grupo que me pasó una comunicación a raíz de este problema de la iglesia peruana, con un movimiento de los varios movimientos de la iglesia que ha sufrido la decisión, a través de la decisión del Papa, la separación de 10 miembros, además de su fundador. O sea, ya van sumando más. Entre ellos hay un obispo, en fin. Y el hermano que me comenta esto, que no decimos nombres, no viene al caso, pero me decía, mira lo que comentan algunos en el grupo de la parroquia, que es este movimiento. Y realmente no se notaba eso que estamos conversando. Por eso lo menciono, porque de verdad uno diría antigüedades, ¿no? Antigüedades, hasta el momento actual sucede. Ante esa decisión tan drástica, una mano dura del Papa que era necesaria para corregir, ojalá que ese movimiento se enderece en algunas cosas que han hecho muy mal durante años. Estos que escriben en la respuesta del WhatsApp, en otras palabras, dirían como acá, ¿cuál es nuestra iniquidad? ¿Cuál es el pecado que hemos cometido contra el Señor nuestro Dios? Miren, hermanos, palabras de hace 26 siglos, palabras del día de hoy o del día de ayer en una conversación privada que solamente menciono
sin dar más detalle, pero como ejemplo, no tengo otra intención. Es que si no partimos por reconocer la falta, luego entonces no se produce el arrepentimiento y menos el perdón y la reconciliación. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Renunciando a Dios por nuestra necedad, por nuestra terquedad? Uno diría, no, no puede ser. Les digo, sucede, hermanos, sucede. Cámbiale la figura, ya no es Jeremías, ya no es el reino de Judá en el siglo VI antes de Cristo, no. Estamos en el siglo XXI, en Lima, Perú, y sucede lo mismo. ¿Por qué el Papa ha tomado esta decisión? ¿Cuál es el pecado que hemos cometido contra el Señor? Uno se agarra la cabeza y dice, qué barbaridad. ¿Qué cosa aprendemos, no? Entonces las palabras que usa Jeremías, pueblo necio, terco, tendríamos que decirlas hoy día. Y si lo llevamos a un terreno más personal, también sucede, ¿no? Cuando escuchamos hermanos que dicen, sí, la confesión es una cosa que yo reconozco mucho, pero yo no tengo nada que confesarme. ¿Qué pecado puedo haber cometido? Y si solamente recordáramos la cantidad de veces que se nos va la lengua para hablar mal, ahí nomás ya tenemos pecado, ¿no? Ahí nomás, y tremendo. Entonces, no dejemos pasar esta oportunidad, esas palabras que encierran tanta sabiduría y tanto mensaje de Dios. Acá podemos aprovechar, hermanos, para aprender, interiorizar, madurar en nuestra fe. Pero a ver, vamos a dar la palabra. Augusto, adelante. Sí, quería centrarme en esta parte que dice, Dios le responde y le dice la razón por la que los está castigando, ¿no? Primero habla de sus padres, porque lo abandonaron y se postraron ante otros dioses. Pero después le dice a ustedes, han hecho algo peor, ¿no? ¿Y cuál es eso peor? Que en lugar de hacer la voluntad de Dios, hicieron la voluntad, su propia voluntad, ¿no? Y lo que Dios considera, según este texto, peor incluso que postrarse ante otros dioses, es prácticamente seguir nuestra propia voluntad, ¿no? Hacernos como, es como si nos hiciéramos a nosotros mismos dioses, ¿no? Es el endiosarnos a nosotros mismos y no seguir la voluntad de Dios, ¿no? Y eso Claro, es lo que les está recalcando aquí. claro, claro, Augusto, qué bueno. ¿Y qué relación tiene esto? Recuerden con el propio problema que se suscita en el paraíso con Adán y Eva, ¿no? Y el demonio que los tienta y les dice, serán como dioses, y acá Augusto lo presenta siglos después, miren, y sigue sucediendo ahora. Eso que ha hablado Augusto con mucha claridad pasa hoy día. Estamos en el siglo XXI, casi un poquito más de 2000 años después de Cristo, o por ahí, y sigue sucediendo. ¿Dónde está nuestro entendimiento? ¿Dónde está nuestra inteligencia, nuestra mente tan amplia, que puede desarrollar tanta tecnología, inteligencia artificial y maravillas inimaginables antes? Pero por otro lado somos tan torpes, tan necios, tan obstinados, tan cabezaduras, como lo éramos hace 26 siglos y como lo éramos mucho antes también. Qué barbaridad, ¿no? La palabra Guillermo, adelante, por favor. Gracias, Manuel Pablo. Yo quería mencionar que en esta segunda lámina de la perícopa, prácticamente es el Señor el que habla casi desde el comienzo, porque solamente el primer renglón es del profeta. Después dice, porque así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Y empieza a decir todo lo que dice el Señor. Y como el Señor es el Dios de Israel, Él sabe lo que la gente tiene en su mente y en su corazón. Le dice claramente en el segundo párrafo, cuando tú anuncies a este pueblo todas estas cosas, ellos te dirán. O sea, eso que dice que es el pueblo tan necio, el Señor sabe que es un pueblo necio, pero no es el pueblo el que lo dice, sino el Señor el que le anticipa al profeta lo que le van a decir. Al menos del texto yo deduzco eso. Cuando tú anuncies a este pueblo todas estas cosas, ellos te dirán. Y le relata todo lo que le van a preguntar, ¿no? Y luego le dice lo que le tiene que contestar. Es el mismo Señor el que sigue hablando. Y en el último párrafo concluye diciendo, en cuanto a ustedes, también el Señor, ¿no? Dice todo lo que dice el texto.
Entonces es la sabiduría de Dios la que anticipa lo que va a pasar y lo pone en conocimiento del profeta para que haga y obre como debe. Ujú. Nada más. Guillermo, perfecto, clarísimo. Gracias, gracias por el alcance. Perfecto. Y miren, en ese mismo tenor, si vamos a la primera línea de esa segunda diapositiva que tenemos proyectada, no entres en la casa donde hay festejo. No sé, también aquí me hace acordar mucho en el Nuevo Testamento, en sentido contrario, cuando a Jesús le reprochan, oye, por qué tu gente celebra y bebe? ¿Por qué tu gente come y bebe? Mientras que los seguidores de Juan, por referirse al Bautista, ¿no? Están como que de duelo todo el tiempo. Y Jesús le contesta, ¿recuerdan? Es el tiempo de que están con el novio, ya vendrán momentos y tiempos en que incluso guardarán ayuno. ¿Cómo se parece a esto, no? Pero en sentido contrario, si la presencia de Jesús para sus seguidores era motivo de júbilo y invitación a fiesta, en ese momento lo que le pasa a Jerusalén y a Judea es todo lo contrario de motivo de festejo. No hay motivo de festejo. Entonces por eso le dice al profeta, no entres en la casa donde hay un festejo para sentarte a la mesa con ellos. Y bueno, lo que sigue, porque así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Ese adjetivo, Señor de los ejércitos, ya lo hemos comentado varias veces, ¿no? Pero en alguna traducción de la Biblia dice Señor del universo. Pero tengo entendido, no conozco el hebreo, pero tengo entendido que la traducción más literal es esta de Señor de los ejércitos y se usa por esta característica tan especial del Dios de Abraham, del Dios de Israel, de nuestro Dios, de ser un Dios que conduce a la victoria, es un Dios de los ejércitos, ¿no? Es un Dios de la guerra, es un Dios de los ejércitos. Y por ahí es que a cada rato encontramos algo que podría llamarnos la atención, Señor de los ejércitos. Pero les digo, en otras traducciones, en otras ediciones de la Biblia, y por ahí alguna que ustedes tienen, van a encontrar que lo traducen diferente. Así habla el Señor del universo también. Augusto, adelante. Y también me pareció haber leído alguna vez esto de que ellos consideraban las estrellas como ángeles y el Señor era el Dios de todo. Y todas esas constelaciones, estrellas, todos esos para ellos eran como los ejércitos celestiales y por eso también le llamaban Señor de los ejércitos. Ujú, ujú. Bien, bien. Excelente, Augusto, gracias. Y Guillermo nos hacía ver este tercer párrafo, ¿no? Entonces tú responderás, porque el Señor le dice a Jeremías, te van, eh, te van a preguntar y tú como en el segundo párrafo es, ¿qué te van a preguntar? ¿Cuál es nuestro pecado? ¿Qué cometido hemos pecado? Y tú le vas a responder, los padres de ustedes me han abandonado y ustedes en el cuarto párrafo han obrado peor que sus padres. Cada uno sigue los impulsos de su corazón obstinado y perverso, sin escucharme a mí. Y hermanos, reflexión para nosotros hoy. O sea, sin querer queriendo es que estos textos nos obligan a hacer una lección divina. Y la lección divina, recordemos, apunta siempre a que en la palabra encontremos finalmente una guía para nuestra propia acción. No solamente es encontrar, qué linda la palabra de Dios hace 2500 años. No, nos habla a nosotros hoy. Y a nosotros nos dice, no sigas los impulsos de tu corazón obstinado y perverso, escúchame. Y eso lo vemos en el Evangelio. Hay hasta 3 veces que recuerdo ahorita en que el propio Dios Padre dice, teniendo a Jesús, escúchenlo. Este es mi hijo, escúchenlo. Escúchenlo, ¿no? Entonces acá el Señor dice, escúchenme. Y San Jerónimo, cuyo cumpleaños celebramos ya en estos días, cumpleaños no, creo que su día de fallecimiento, ¿no? El 30 de septiembre, pero por eso es que ese es el mes de la Biblia, por San Jerónimo, el gran traductor de la Biblia al latín en el siglo IV. San Jerónimo, tremendo santo, una maravilla de hombre. Yo les recomiendo que lean un poquito su historia, es extraordinaria.
Y por eso San Jerónimo toma con tanta dedicación el traducir la Biblia para que podamos escuchar la voz del Señor a través de la lectura de la Biblia. Y es lo que nos motiva también en esas reuniones de los días jueves. Algunos también se juntan en el grupo de los martes para conocer y comprender la Biblia, para escuchar a Dios. O sea, cómo todo esto tiene tanta vigencia, tanta actualidad. ¿Alguien más, hermanos, por favor? Será bienvenida su participación. A ver, avanzamos otro poquito. Ese es una perícopa corta, media paginita, porque vendrán días. ¿Quién puede leerlo? Yo leo. Porque vendrán días. Por eso llegarán los días, oráculo del Señor, en que no se dirá más por la vida del Señor que hizo subir a los israelitas del país de Egipto, sino más bien por la vida del Señor que hizo subir a los israelitas del país del norte y de todos los países a donde los había expulsado. Yo los haré volver a este suelo que había dado a sus padres. Gracias, Beatriz. Miren, esto tan cortito, pero qué significado contiene, ¿no? Miren, hasta ahora y hemos visto en varios momentos de la Biblia, a cada rato, cómo se hace tanta mención a la salida de la esclavitud en Egipto. Entonces se atribuye esto como un extraordinario acontecimiento y Moisés el gran guía, el guía y conduce a la liberación de los judíos de la esclavitud en Egipto. Pero acá como Jeremías dice, ¿no? Llegarán los días en que no se recuerde la salida de los israelitas del país de Egipto, sino más bien la salida de los israelitas del país del norte, donde todos van a ser expulsados. Y termina diciendo de manera como profeta, yo los haré volver a este suelo que había dado a sus padres. O sea, ustedes van a salir de esta tierra, pero yo los haré volver. Como les decía, y lo vamos a ir viendo, pero siempre para dar más elementos, este haré volver efectivamente sucede. El pueblo se va a ir en una segunda esclavitud, ya no es a Egipto, ahora es a Babilonia, y van a regresar. No van a tener que estar 400 años esclavos en Egipto, esta vez van a estar cautivos 70 años en Babilonia. ¿Y qué va a suceder? Lo hemos comentado 80 veces ya. Va a suceder que hay un cambio en el orden internacional y hay una potencia que vence a los babilonios y esa potencia nueva se llama Persia. Y el rey de Persia se llama Ciro, con C, Ciro. Y Ciro es un tremendo personaje, tremendo hombre, tan inteligente como han habido pocos en la historia. Y Ciro tiene un corazón magnánimo, inteligente como él solo. Y con una apertura de mente les dice a los judíos, regresen a Jerusalén. He escuchado que hablan tanto de su tierra añorada. Regresen a Jerusalén, reconstruyan el templo de su Dios. Y no solamente eso, sino que yo les doy el apoyo con ingenieros, con arquitectos, porque él conoce de que los babilonios había sido el imperio anterior, habían tomado el oro del templo y le dice, yo les devuelvo ese oro que sé dónde está, regresen con el oro y además les daremos materiales y les daremos permisos porque Jerusalén era parte del gran imperio persa, entonces era territorio de él. Y en ese territorio mío yo les permito volver. Miren, eso dice Ciro, pero como acá Jeremías profetiza y dice, ¿no? Así como ya no dirán más ustedes pueblo que salió de Egipto, no, ahora van a ser el pueblo que salió de Babilonia. Y yo los haré volver a este suelo, a Jerusalén, a Judá, a la tierra que se había dado a sus padres, a la tierra prometida, a la tierra que por necios, obstinados y
y en el pésimo comportamiento, después de tantos siglos, están perdiendo. Entonces, queda ese sabor. Oye, esto no es el fin. Acá no se acaba la historia. Es un tremendo escarmiento y ojalá que aprendan. Pero van a tener oportunidad de regresar y después veremos qué sucede cuando regresen. Les toma Dios y su ayuda reconstruir el altar, el templo, los muros de la ciudad, para, para convertirse luego en qué? En un pueblo ya purificado, completamente entregado, derechito, o vuelven a las andanzas. Ese es el tema y hasta el día de hoy, ¿no? Ese es el tema. A ver, les doy la palabra, hermanos. ¿Alguien que quisiera comentar? El texto, como le digo, es breve, pero cargado de contenido también, ¿no? ¿No? Si no, avanzamos otro poquito. Heredamos solo mentiras. Con esta perícopa de esta sola página, terminamos el capítulo 16. Heredamos solo mentiras. ¿Quién puede leer? ¿Yo puedo leer? Sí. Claro, Mary. Gracias. Yo voy a enviar numerosos pescadores, oráculo del Señor, y ellos los pescarán. Después de esto, enviaré numerosos cazadores que los cazarán por todas las montañas y colinas, y hasta en las hendiduras de las rocas, porque todo yo tengo los ojos fijos sobre todos sus caminos. Ellos no se me ocultan, y su iniquidad no pueden esconderse a mis ojos. Yo les pagaré el doble de su iniquidad y su pecado, porque ellos han profanado mi país con los cadáveres de sus ídolos y han llenado mi herencia con sus abominaciones. Mi Señor, mi fuerza y mi fortaleza, mi refugio en el día de la angustia. Hacia ti vendrán las naciones desde los confines de la tierra y dirán, solo mentiras heredaron nuestros padres, algo inútil que no sirve para nada. ¿Puede el hombre fabricarse dioses? Por ello no son dioses, pero ellos no son dioses. Por eso yo les haré conocer, esta vez sí que les haré conocer mi mano y mi poder. Así sabrán que mi nombre es Señor. Gracias, Mary. Así sabrán que mi nombre es Señor. Así sabrán que mi nombre es Dios. Diríamos en el nombre impronunciable. Así sabrán que mi nombre es Yahvé. Y un evangélico diría, así sabrán que mi nombre es Jehová. Pero eso es lo que quiere decir, ¿no? ¿Puede el hombre fabricarse dioses? Pero ellos no son dioses, ¿no? Y acá es la crítica, siempre está presente en Jeremías a los pequeños ídolos. Esas figuras de barro o de madera que ya hemos dicho, ¿no? De alguna manera tenemos tan presente nosotros los católicos y los hermanos separados critican, porque lo atribuyen a la crítica que ya está presente clarísimamente aquí en Jeremías. ¿Puede el hombre fabricarse dioses? No, son imágenes. Cuidado, ¿no? Entonces, digamos que en ánimo solamente de entender la posición, no quiero ponerme de un lado ni del otro, pero les digo, por dónde viene la crítica no es una cosa majadera. La entienden por acá. Miren cómo empieza esta lectura que ha leído Mary. Yo voy a enviarles numerosos pescadores, dice el Señor, y ellos los pescarán. Si nos quedáramos ahí, otra vez, tú dices, oye, caramba, ¿no? Vamos al Evangelio y Jesús llama a sus discípulos y muchos de los discípulos son pescadores y Jesús les dice en algún momento en el Evangelio, y ustedes serán pescadores de hombres. Miren, acá somos 600 años antes y el gran amigo Jeremías, yo voy a enviar numerosos pescadores y ellos los pescarán. Claro, añade, y ahí le quita un poco la gracia.
y también enviaré numerosos cazadores que los cazarán por todas partes. Yo tengo los ojos fijos sobre todos sus caminos. Ellos no se me ocultan. Y esto quiere decir clarísimo también, ¿no? Cuidado. Alguien puede pensar y decir, bueno, el Señor tiene mucho poder, pero si yo me escondo, hago cosas a escondidas de Él y paso piola. Y el Señor te dice, mis ojos están fijos sobre todos los caminos y podríamos decir un poquito más claro, nada se me oculta. Nada que tú hagas lo vas a poder hacer sin que el Señor lo note. Y eso no significa que nos volvamos noicos, ¿no? Simplemente tener conciencia de esto. Y eso está escrito en la Biblia y desde tan antiguo. La iniquidad de nosotros los hombres no puede esconderse a los ojos de Dios. Así termina el primer párrafo, ¿no? Nuestra iniquidad no puede esconderse a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene los ojos bien abiertos y nada se le oculta. A ver, hermanos, ¿alguien que quisiera comentar? Augusto, sí, adelante, por favor. Sí, aquí hay una parte que parece que no solo se dijo para ese tiempo, sino probablemente se vea al fin de los tiempos, ¿no? Cuando dice, a ti vendrán las naciones desde los extremos de la tierra a decir, solo mentira fue la herencia de nuestros padres, vanidad sin nada de provecho. Es decir, cuando los hombres olvidan a Dios, y eso está pasando en estos tiempos cada vez más secularizados, llega un punto en que si viniera, digamos, el fin de los tiempos mañana, ¿qué dirían la mayoría de los seres humanos, no? Aquello que nos han enseñado nuestros padres, que dejaron de enseñarnos, mejor dicho, aquello que promueve el mundo, fue solo mentira, ¿no? No nos sirvió para nada de provecho. Claro, y ahí, Augusto, la responsabilidad que tenemos, ¿no? La responsabilidad que tenemos de esto que vamos conociendo, esa fe que compartimos, eh, transmitirla. Y empezamos por casa. Yo no tengo por qué, inicialmente por lo menos, no tengo que ir a tocar las puertas del barrio, como hacen algunos, los testigos de Jehová, creo, que no son cristianos de paz. Pero yo no tengo que ir a tocar a puertas de gente que no conozco. Empieza por tu casa y empieza con los tuyos y háblales del Señor. Ahora, hay que ser prudentes, hay que ver el momento y las palabras, porque les contaba la anécdota de un muchacho que me contaba, porque su mamá es bien católica, practicante y muy, muy de iglesia, ¿no? Pero dice, me decía, mira, el domingo que pasó, de esto ya hace un mes, el domingo que pasó, mi mamá nos sentó, después de almuerzo, nos sentó en la sala, a mi hermana, a mí, a mi hermano chiquito y a mi papá. Y se paró, no se sentó, y se paró al frente y nos metió un rollo, un discursote sobre la fe. ¿Y qué me dice él? Él es un muchacho que está en la universidad y tiene más o menos 24 años. Él me decía, yo no veía la hora que se calle, yo no veía la hora que termine. Realmente no tenía nada que hacer, no tenía que salir, no tenía, si tenía, ahí me recostaba un ratito, una siestita de domingo, pero me hartó, me dice, me hartó. Entonces, que lo menciono como que hay que tener el tino, hay que ser prudente en qué momento hablas y de qué manera, en qué extensión, con qué palabra, ¿no? Pero esta hermana se tomó al pie de la letra que hay que ser testigos, y ella dijo, acá están, empiezo por casa, esposo, hijos, siéntense, y yo voy a dar testimonio del Señor. Y le metí un rollo de 1 hora para el cual ninguno estaba dispuesto. Y el resultado fue totalmente contradictorio. Me dice, yo acompañaba a mi mamá a misa, ahora ya no voy. O sea, el resultado, como diríamos, el tiro le salió por la culata, ¿no? Entonces, lo menciono porque como anécdota, pero hay que ser prudentes. Hay que ser prudentes, hay que tener cuidado. Hay que hacerlo, sí, pero ¿en qué momento? ¿Con qué palabra? Encontrar lo que los psicólogos modernos llaman el timing, ¿no? Una palabra en inglés que quiere decir, oye, el momento justo y con la palabra justa. Entonces, encuentra tú el timing para hablarle a ese hijo, a ese sobrino, a ese familiar, a esa amiga, a esa parienta,
Encuentra el momento. Seamos prudentes, porque la imprudencia no es una virtud, pues, ¿no? Entonces, no solamente es el hecho de hablar del Señor, pero ¿en qué momento hacerlo? ¿En medio de la fiesta? Que se calle la orquesta, el DJ, para la música, voy a hablar del Señor. No puedes, nadie te va a escuchar. Te van a tirar un botellazo en la cabeza. Entonces, ¿cuál es el momento para hacerlo y cuál es el momento para no hacerlo? Como diría el libro de Eclesiastés, y nosotros jugamos con él y decimos, hay momentos para hablar y momentos para callar, ¿no? Hay que saber eso, y eso es la prudencia. A ver, damos la palabra a Cuchi, adelante. Es muy importante justamente lo que se está tocando, pero principalmente la formación. Si no se tiene una buena formación, entonces nos vamos a mandar, como bien dijo este chico con respecto a su mamá, unos rollos que van a alejarlos. Formarse y decir las cosas concretas, claras, precisas y sobre todo con la ayuda del Espíritu Santo y sin extenderse demasiado. Y lo otro, lo que dice San Pablo, a tiempo y a destiempo, ¿a qué se refiere? Por favor. Mm, Me has agarrado en el aire. O sea, ¿en qué habría que ver el contexto, ¿no? O sea, si tuviera San Pablo abierto, ¿en qué carta, en qué momento, para ver el conjunto? Si me hace llegar eso, lo podemos comentar en la próxima sin ningún problema, pero para ubicar la frase. O sea, ¿en qué libro? Capítulo, versículo. Entonces, con eso lo ubico, leo el antecedente y lo que viene después y al toque lo comentamos, ¿no? Pero de memoria no lo tengo. Avanzamos entonces un poquito. ¿Puedo participar? Emiliano, por favor, adelante. Sí, esta última parte, don Pablo, que usted nos explicó, que empecemos por casa a predicar la palabra de Dios, y ese es el problema de nuestra sociedad actualmente, que prácticamente la iglesia doméstica, todas las familias somos iglesia doméstica, pero vemos que no alistamos a nuestros hijos, no preparamos qué hijos estamos entregando a la sociedad, todo lo que estamos viendo en el Perú, la delincuencia. Tenemos mucho que hacer, en realidad yo le agradezco a usted. Claro, nosotros estamos siguiendo la palabra y tratando de irradiar, de catequizar, pero hay mucho que hacer así nosotros como católicos, en realidad. Gracias. Gracias, Emiliano. Mira, y lo que mencionas me hace recordar, les comparto como una anécdota real y que me acaba de suceder. Me acaba de suceder porque justo hoy, esta tarde, se celebraba el primer mes, o sea, como si fuera cumpleaños, cumplemés número 1 de mis nietos últimos, los mellicitos, ¿no? Y hubo un lonchecito que además estuvo muy agradable. Y mi nieto mayor, hermano de ellos, mi nieto mayor de ellos, pero tengo nietas mucho más grandes, pero mi nieto mayor por ese lado de este hijo tiene 13 años. Y en un momento que estábamos ahí compartiendo, él se acercó y me dijo, abuelo, por si acaso estoy leyendo la Biblia. Yo me sorprendí, o sea, no del todo, pero me llamó bastante la atención un chico de 13 años hoy, en la época que vivimos. Para esto, yo le regalé cuando hizo la primera comunión una Biblia, ¿no? Y se la regalé con todo el cariño y con las mejores palabras que pude darle. Y él, en la relación especial que tiene conmigo, la conservó. Y me dice, después de años, me dice, abuelo, estoy leyendo la Biblia. Le digo, sí, ¿qué parte? Y me dice, el libro de Job. Entonces, es un libro que además nosotros, este grupo, hemos trabajado en todo el detalle, en todas sus líneas. Entonces lo tengo bastante fresco. Y le digo, sí, ¿en qué parte? Como que había abierto de casualidad Job y había leído un párrafo. Yo le digo, ¿y en qué parte? Y me dice, no, todo, abuelo. Y le digo, ¿qué cosa? Entonces, tratando de ser prudente, ¿no? No me voy a poner a tomarle examen.
sería muy tosco, muy burdo, pero de la manera más elegante que pude, le hice conversación breve sobre el libro de Job. Y efectivamente me contestó con precisión absoluta a todos los temitas que le planteé de principio a fin, desde la tentación del Satán, desde por qué el justo es expuesto de esa manera y sufre, de los amigos, del desatino de los amigos, de la intervención final de Dios, de cómo esa intervención final él esperaba que hubiera sido una respuesta más contundente, pero que realmente no lo satisfizo porque dice, realmente entiendo que Dios es el creador y el ¿cómo se dice? Omnipotente, pero no explica el sufrimiento de Job. Al final le restituyó los bienes, pero no me quedó claro. Miren, un chico de 13 años, no me queda claro por qué Job sufre y el Señor lo deja sufrir. Y que aquí, que allá. Y entonces yo le iba siguiendo la conversación y al final él termina con una pregunta que me dejó, porque realmente digo, ¿cómo le explico a un chico de 13 años? Y me dice él, abuelo, ¿y por qué tiene que pasar eso? ¿Por qué Dios permite que un hombre bueno como Job sufra y sufra de esa manera? Estábamos en medio de la reunión, no había para, ¿no? Ya digamos que el tiempo hay que cuidarlo, habían voces, pero miren el interés de un muchacho. La influencia católica para ese muchacho soy solo yo. Y su abuela, bueno, pero su abuela no es que habla de la Biblia, ¿no? Él sabe que nos reunimos para hablar de la Biblia, él sabe que cuando él viene a visitarme yo tengo una Biblia siempre al frente. ¿Y qué haces, abuelo? Ya ni te pregunto, seguro estás leyendo una Biblia. ¿Cuál estás leyendo? ¿Cuál te has comprado ahora? A ver, enséñame la última y se ríe, porque tengo una Biblia en hebreo también, que no sé leer hebreo, pero la conseguí en la expectativa de aprender y no he aprendido, ¿no? Pero ahí la tengo hasta en hebreo, la tengo en inglés, la tengo en todas las versiones de las Biblias protestantes. Realmente es una cosa que me encanta y las abro, no las tengo de guardadas, las abro, las miro. Y entonces, en las ocasiones, eventualmente que mi nieto viene a visitarme, como vienen los otros nietos, él ve que estoy con la Biblia. Esa es la influencia. Yo nunca lo he sentado a decirle, Nicolás se llama, y le digo, Nicolásito, ven, siéntate, te voy a hablar, tal, tal, tal. Nunca. Solamente ha sido, yo diría, mi ejemplo. Él ve que es un abuelo ecuánime, que no es un abuelo abusivo, que es un abuelo buena gente, digamos, ¿no? Como puede ver él en su edad. Es un buen abuelo y por otro lado lee la Biblia. Entonces el abuelo le regaló la Biblia que tiene y él, correspondiéndome, la lee, pero me quiere decir, ¿no? Porque si no, se le hubiera quedado callado. Si ha leído Harry Potter, no me cuenta, ¿no? Pero me dice, abuelo, estoy leyendo la Biblia. He leído Job. ¿Qué parte? Todo. Conversamos y efectivamente había leído todo y había entendido todo. Y me suelta una pregunta final que hemos quedado en conversar otro día. Cuando él tenga ganas, le digo, mira, Nicolás, nos vemos con alguna frecuencia, no tanta como yo quisiera, pero entonces la próxima vez que nos veamos, si tú quieras, me vuelves a tocar este tema y lo continuamos. Y él se sintió un poquito aliviado porque de paso que quedó recontra bien con su abuelo, quedó recontra bien, yo le ponía 20 de nota, se imaginan, ¿no? Lo abracé y le dije, excelente, Nico, te felicito, pero nada más. Entonces, es un poquito catequizar en la familia, ¿no? Uno, tu ejemplo, y dos, la semillita. Hoy regalen una Biblia, que te vean leyéndola a ti, porque si tú tienes una Biblia cerrada, ¿qué va a leerla él, pues? O ella. Pero si tú abres tu Biblia, ellos te ven con, oye, a mi abuelito, ¿qué le gusta? Le gusta la Biblia. ¿Qué tanto hay en la Biblia que le gusta? Me voy a mirar yo. Y se comió nada menos que el libro de Job. Yo creo que hubiera agarrado un evangelio y era mucho más rico, ¿no? Más fresco. Pero se agarró una piedra dura y la masticó. El libro de Job no es fácil, ya lo hemos visto nosotros. Pero se los cuento como anécdota porque dentro de esta experiencia de catequizar en la familia, como mi nieta, la mayor, que tiene ya 19 años, está estudiando en el extranjero, pero en la universidad. Pero me acuerdo cuando era chiquita y hizo su primera comunión, yo entré a su casa, que habían hecho una pequeña
reunión después de la ceremonia, y yo entré con mis manos atrás de la espalda y digo, Bianca, que así se llama ella, Bianca, te he traído lo que más me gusta. Ella era una niñita, que les digo, ahora tiene 19, tendría en ese momento la edad que, 7 años, 8, la edad que hacía la primera comunión. Y yo le digo, Bianca, te he traído como regalo lo que más me gusta. Y ella, niñita, me dice, ¿la Biblia, abuelo? Yo de verdad que casi me la como del gusto, ¿no? Pero qué perceptivos son los niños. Que la niña hubiera dicho que una pelota de fútbol, una tablet. ¿De qué me estás hablando? ¿No? Pero la niña tenía absolutamente presente lo que le gustaba al abuelo. Bianquita, te traigo lo que más me gusta, es tu regalo. Con las manos atrás, la Biblia, abuelo, yo saqué mi mano y efectivamente era un libro gordo envuelto en papel de regalo. Ella lo abrió y era la Biblia en una edición muy linda que se llama la Biblia Católica para niños, para jóvenes, perdón. Biblia Católica para jóvenes. Hay una edición que tiene como plastificado con cierre y eso le compré. No era la más carita, pero dije yo, vale la pena. Y ella, mujercita, hasta ahora la tiene. Pero, ¿cómo uno puede sembrar de a poquito y con paciencia? Porque tú no siembras para mañana ver la planta grande, ¿no? Como cuando siembras un árbol de naranja o un árbol de manzanas, espérate pues 7 años para que te empiece a dar una primera cosechita. Entonces siembra y espera, y riega y cuida. ¿Y cómo es ese regar y cuidar? Pienso yo, tu ejemplo, tu acercamiento, tu cariño, y que Dios nos dé mucha vida para que ellos nos sigan mirando y aprendan de nosotros, digan, oye, esta abuela, ese abuelo, ¿por qué es tan bueno? Y que la respuesta sea, porque son de Cristo. Entonces yo quiero conocer a Cristo. O sea, que tu ejemplo, hermana, hermano, que tu ejemplo sea el imán. ¿Por qué mi abuelita es tan buena? ¿Por qué mi abuelito es tan bueno? Porque son de Cristo. Entonces, concluye el jovencito, entonces yo quiero ser de Cristo también. Eso es, creo, un camino. Simplemente lo comparto como una anécdota. Disculpen que me extiendo yo muy hablador, pero les he dado todo el detalle, ¿no? Eh, ¿Hay otras formas? Seguramente. Seguramente hay otras maneras de hacerlo, pero en mi caso no trato de no causar ese rechazo. Sería contraproducente, ¿no? No, mis hijos no quieren ni ir a misa. Me contó mi hijo que este nieto que ha leído el libro de Job, me dice, porque ellos viven en mi mismo distrito, pero Lima es complicado y grande, ¿no? Entonces tienen una parroquia mucho más cerca de su casa. Y mi hijo me dice, oye, hace 3 domingos que Nicolás está yendo solo a misa. Él ya hizo primera comunión. Dice, Nicolás está yendo solo a misa hace 3 domingos. Y a mí no me ha contado eso. Y yo no le dije nada tampoco, pero en la próxima que haya la oportunidad le voy a hablar de esto y que me cuente cómo de a poquitos, o sea, nuestro trabajo tiene que ser, como decía San Pablo, sembradores. Hay que sembrar. Y cuando siembras, tienes que tener mucho cuidado y mucha paciencia. Si tú siembras hoy y mañana quieres resultados, te equivocaste de chamba, ¿no? Tú siembras y esperas. Y la cosecha, dependiendo del tipo de cultivo, va a demorar. Y acá Augusto nos puede comentar con mucho, porque vive en eso y su trabajo es ese. Entonces, hay cultivos de 4, 5, 6 meses, hay cultivos de 7 años, hay cultivos. Entonces, ¿qué cultivo estamos haciendo en nuestra familia para sembrar el amor a Jesús? ¿Y cuánto tenemos que esperar? Hay que esperar. Que el resultado viene al toque, mentira. Tenemos que ser pacientes, cuidar, regar y esperar. Es lo que quería compartirles. Perdón, Augusto, tú tenías tu mano levantada también. Adelante. No, era solo para el pasaje que dijo la señora Cucci, es segunda de Timoteo, capítulo 4 del 2 al 5 prácticamente. A ver, voy a anotar. Ya, yo lo voy a ver y me comprometo a verlo y comentarlo el próximo. Segunda de Timoteo, capítulo. Capítulo 4, versículos del 2 al 5. Ya, muchas gracias, Augusto.
Voy a revisarlo entonces. Y eso es Cuchi. A ver, segundo, inquietud de Cuchi. Perfecto y muchas gracias. Miren, hermanos, y con esto hemos terminado el capítulo 16 y nos ha ganado la hora. O sea que la hora es una bandida. De verdad que se va volando. Se va volando. Pero es que quedaríamos aquí para entrar el próximo jueves en el capítulo 17. Entonces, acá lo anoto también. Empezamos el 17 la próxima reunión. No sé si hay alguno de ustedes quisiera compartir algo más sobre todo lo conversado. Como dicen, hablen ahora o callen para siempre. Manuel, yo quería hacer un comentario acerca de, bueno, que lo estuve viendo como que dos pericopas anteriores a la última, antepenúltima más o menos, en la que hablaba de, eh, de aquellas personas, decía, que tú no tengas hijos, no te cases, no tengas hijos, ni tengas esposa. Y Ujú. creo que también por ahí hablaba de llorar. No lo que por Sí, escuchar no me puse a revisar en la sí, Biblia que sí, tenía. el Señor le da la instrucción a Jeremías de que no tenga esposa ni hijos. Ajá. Sí. Y entonces eso me hacía recordar también lo que habíamos leído en Lucas, cuando el Señor Jesús, pues, llevando la cruz, le dice a la mujer que lloraba, ¿no? Le dice, mujer, no llores por mí, llora llora por tus hijos y llora por ti. Entonces digo, claro, y bueno, y esto es lo que yo relacionaba con la señora que lastimosamente tú hiciste el comentario, eh, de que así como muchas mujeres, pues, madres, sufren por los hijos, por lo que tiene esa vivencia y como esta señora que sentó a sus hijos y les habló y les dijo, oye, he visto esto, he escuchado esto en la misa y escuchen ustedes y tengan fe en el Señor. Entonces es la desesperación de querer que sus hijos pues encuentren al Señor, ¿no? Permitan al Señor ingresar en sus corazones, pero este dolor la hace a la pobre mujer, pues, en su desesperación, querer imponer y decir, entiéndelo y acéptalo, ¿no? Al Señor cuando no es la forma, ¿no? No es la forma, pero yo pensaba más que todo en este dolor que puede sentir esa pobre mujer, ¿no? Que ella tampoco conoce ni las formas, ni tampoco conoce el Señor, ¿no? Que nos deja libres para que nosotros en nuestra libertad lo busquemos a Él y lo encontremos, ¿no? En el camino, poco a poco. Claro, Beatriz, qué lindo lo que dices. Y mira, si recordamos, yo creo que el mejor ejemplo que tenemos cada uno es la propia vida. Y recordemos cómo ha sido nuestra experiencia en la fe. Siempre hemos estado cerca o en algún momento nos hemos alejado. Y lo que encontramos, por lo menos en mi caso, les digo yo, en mí sembraron. Cuando yo era niño, desde el primer grado, desde el primer año que fui al colegio, que era antes que la transición, era el jardín se hacía en el colegio. Y las que estaban a cargo de unas monjitas, unas religiosas. Qué linda experiencia, qué lindos recuerdos tengo. Y las hermanitas sembraron en este niñito un, semillas maravillosas de lo que es el amor de Jesús. Bueno, pasaron los años y yo me convertí en un joven rebelde, me alejé de la iglesia como el más ruin de los mortales y de repente en algún momento de mi vida regresé y regresé con renovada fuerza. Pero yo pude regresar porque alguien había sembrado. Y yo creo que si en mi vida, en ese momento de niño, no hubieran estado esas hermanitas en el colegio donde estudié la primaria, yo creo que no habría, ¿a dónde regresaba? Si no hubiera conocido que me hubiera vuelto budista, maometano,
me hubiera visto cualquier cosa, ¿no? O esos que creen en los astros, en la ciencia, no sé, cienciología, pero yo regresé a donde habían puesto las semillas. En fin, es una experiencia más bonita, tendría que tomar mucho tiempo, pero les digo a dónde apunto el valor de sembrar. Nosotros podemos sembrar. Y si tu hijita, tu hijito, tu sobrino, tu familiar, quien fuera, en ese momento no aparenta respuesta, no se preocupen, que han sembrado en su corazón. Y en el momento menos pensado va a venir la respuesta y te va a sorprender absolutamente, como es el caso de San Agustín con su mamá, con Santa Mónica, ¿no? Qué sorpresa maravillosa para Santa Mónica ver la conversión de su hijo después de que ella oró, porque ella no era de meterle rollos y aburrirlo con discursos, lo que hacía Mónica era rezar por su hijo, ¿no? Y cuando el hijo se convierte, qué felicidad debe haber sentido tan profunda. Pero entonces, no dejemos de sembrar. No, que ese muchacho no entiende nada. No creas eso. Siembra, siembra que va a quedar. Siembra, 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 siembra. Siembra. Esa costumbre, por ejemplo, de regalar una Biblia, esa costumbre de que te vean en la lectura de la Biblia a ti, cuando leas la Biblia, no cierres tu puerta. Hazlo en el medio de la casa y con todas las luces sobre ti. ¿Y qué está haciendo tu mamá? Está leyendo la Biblia. Ella no la leen, pero que esas palabras se le van a ir quedando. Y en algún momento de su vida, y si no, quizás recordemos experiencias propias, pero en algún momento de tu vida, tú vas a regresar a eso que aprendiste de tu madre, de tu padre, de tu hermano mayor, de quien fuera, ¿no? Pero siempre tenemos que ser luz y no oscuridad. O sea, si prendemos una luz, como dice el Evangelio, no es para esconderla, es para ponerla sobre la mesa y que alumbre a todo el ambiente. Seamos nosotros esa luz y no nos frustremos si es que no podemos conseguirlo al toque. Es que yo quiero que mi hijo me entienda ahorita y se ponga de rodillas. No, 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 déjalo. Él tendrá su proceso, se tomará su tiempo. Pero que va a haber resultado, lo va a haber. Alguien me contaba que incluso en la experiencia de esta hermana, sucede, su mamá había hecho eso siempre con ella. Y recién, miren, a raíz de que su mamá fallece, es que ella retoma eso que su mamá hacía tanto, que era rezar, leer la Biblia, y ella toma ese camino. Pero me parece una lindísima lección, pero que en la cual la mamá no vio. O sea, la mamá murió pensando, mi hija nunca se acercó al Señor. Y si no, como que de hecho mira del cielo y va a decir, mira, eso que sembré se consiguió. Murió la mamá, la pena de la hija fue tan grande y la hija continuó con eso que había visto hacer a su mamá. O sea, las maneras son diferentes, distintas, pero alguien tiene que actuar de sembrador, alguien tiene que ser el sembrador, y ¿por qué no nosotros mismos? Yo creo que esa es una responsabilidad que tenemos, y lo que sí, rezarle mucho al Señor y pedirle prudencia. Señor, dime el momento, dime la forma, dime tú, ¿no? Cuidado con aburrir, porque eso sería contraproducente. Cuidado con soltar un rollo, porque eso al muchacho no le interesa. Y de repente, si es un pariente mayor, te va a argumentar y te va a decir, a ver, pero yo no creo eso porque, a ver, demuéstrame, porque yo he leído otra cosa. Y entonces consigues una discusión en un tema que no debía discutirse, simplemente es compartir la fe. Pero pidámosle al Señor su gracia para que nos dé la prudencia en el momento, qué palabra, qué gesto, qué ejemplo. Y solito, yo he tenido la suerte, de verdad les digo, de que mi nieto Nicolás, abuelo, estoy leyendo la Biblia. Pero otro como la mamá de esta amiga, la amiga me dice, yo nunca pude y es un poco una pena que ella lleva, cómo me hubiera gustado ser lo cristiana que soy hoy cuando mi mamá estaba viva y que ella me hubiera visto, se hubiera sentido lo más feliz y hubiera partido, pero colmada. Y no pudo morir así, porque ella como que moría pensando, no he conseguido que mi hija, que era la única hija mujer, los otros eran 4 varones, no he conseguido que mi hija se convierta. Y la señora fallece y la respuesta de la hija es convertirse. Entonces los tiempos de Dios son de Él.
Nosotros no los comprendemos, pero sí tenemos nuestra parte y es sembrar. Sembremos, ¿no? Sembremos y con eso hacemos bastante. Bueno, hermanos, miren, el tema Manuel Pablo, Sí, Julia, adelante. solamente un minuto. Nosotros, el grupo, tenemos que agradecer a Dios por tenerte a ti como un guía, ¿no? De todas estas enseñanzas. Y como tú dices, aprendemos del grupo, pero tú eres el que nos dirige, el que se prepara, el que hace muchos esfuerzos, ¿no? Y, y eso que dices que hay que sembrar, sí, es bueno, muy bueno hacerlo, pero Dios es inmensamente grande. No tenemos idea, pienso yo que nuestra capacidad es muy pequeñita y no podemos dimensionar a un Dios que está en todo espacio. No hay un solo espacio donde no esté Él. Y yo particularmente o personalmente pienso que vas a ser grandemente bendecido con toda tu familia, que es el querer más grande que tenemos en nuestros corazones, ¿no? Que ellos se desarrollen como estamos viendo en la profundidad de todo lo que aprendemos. Y realmente veo en ti un, una, un hijo de Dios entregado a Él y espera tú nomás las bendiciones porque van a venir en abundancia. Dice mi Señor, abriré las puertas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Y tú eres uno de ellos porque nos estás enseñando y estás entregándote a enseñarnos la palabra de nuestro Señor. En nombre de Dios, gracias, Manuel Pablo. Gracias, Julia, por tus palabras, pero creo que nos llegan a todos los que estamos comprometidos en ese esfuerzo de cada semana y entre semana ir leyendo nuestra Biblia y conociéndola más. Yo creo que para todos es esto, para todos nosotros. La bendición Por para eso me cuesta a mí, profesor, por eso me está costando. Es difícil, pero estoy feliz, al principio a veces quería tirar la esponja, pero creo que no. Creo que Dios es grande, aún le empuja a seguir adelante, como usted dice, pues por el nieto que tengo ya grande, 16 años, y me dice, pues es difícil yo no hablo, solamente rezo de lo que sé, pero estoy aprendiendo a leer la Biblia y yo solamente leo y que me dice, ¿qué hace Mami Mary? Estoy leyendo y también escuchando una clase. Ya, y él se voltea, no se quedó. Es como usted dice, solo que me vea, nada más que me vea, porque tampoco le puedo decir nada porque yo misma acá no sé, no entiendo. Y para explicarle a él sería bien complicado primero para mí. Tengo Mary, yo que empaparme, como usted dice. pero Mary, qué lindo, mira, que te vea, que tu nieto te vea leer la Biblia, que tu nieto te vea ir a misa. Si no quiere acompañarte, déjalo. Sí, Que sepa que tú vas a misa, que tú sepa que tú lees la Biblia, que te vea y que sí, sepa, porque de hecho que tú eres tan buena y lo quieres tanto. Eso marca profundamente, eso marca profundamente. Y en el momento menos pensado, ojalá que Dios nos dé vida para verlo y si no, pero en algún ya, momento de su vida, esa semilla va a germinar. Y ese amor es lo por que... Jesús, esa necesidad de conocer más a Jesús y amarlo y seguirlo, va a estar. Eso es lo que conseguimos. Porque yo les digo, por eso piensen en ustedes, yo pienso en mí. Y digo, ¿quién sembró esa semillita de amor a Jesús? No quiero borrar a mis papás porque sería bien sinvergüenza yo, pero mucho más que nadie, las monjitas del colegio religioso en el que estuve en la primaria, que no digo ni el nombre porque va a parecer comercial, pero qué monjitas, qué maravilla, ¿no? Y Sí, no sé cómo será ahora, las cosas cambian, pero en mi experiencia de vida, ellas sembraron
una semilla que era como una pepita de oro. Y pasan los años, yo me alejé, me recontrapeleé en un momento de la iglesia, en otro momento me acerqué más y de repente, ¡pum! ¿Quién dice, no? Alguien que me recuerda de muchacho dice, ¿y tú? Y no es porque fuera yo muy malcriado, digamos, pero era durazo, durazo, discutía, porfiaba, como que fuera un ejercicio mental, rebatir los argumentos, ¿no? Por eso que conozco cómo el que no te cree te discute y te desespera. Hay que ser prudentes, pero siembra que con seguridad la semilla que tú pones en algún momento va a germinar. Esa semilla no se muere, esa semilla espera su momento y que diga, Solo que ¿quién, me vea nada más. quién la sembró? Mi abuela, ¿no? Qué lindo, pues. ¿Quién sembró esa semilla en ti? Mi abuelita. ¿Quién la sembró? Mi padrino. ¿Quién la sembró? Mi papá, mi tío. Qué lindo que eso, porque eso sucede, hermanos, sucede. Eso, lo que pasa es que como somos medio necios, obstinados y tercos, como dice Jeremías, no nos damos cuenta, pero que sucede, sucede. No solamente son las cosas malas las que vienen, tantas cosas buenas y tantas bendiciones. Y aquí hay una muy grande, aquí una posibilidad muy grande de cada uno de nosotros. Hermanos, se nos ha ido larguísimamente la hora, les pido disculpas, nos hemos demorado más que ninguna vez, pero terminemos nuestra reunión y